Muy buenos días, me da gusto saludarte por este medio. En esta ocasión vamos a platicar de manera muy breve acerca de lo que es la unidad 2, fundamentos teóricos, y en específico vamos a hablar sobre el, y el marco teórico para poder desarrollar exitosamente la evidencia de la unidad número 2. Vamos a iniciar con una pregunta que es ¿cómo empezar a elaborar el marco contextual y el marco teórico en un proyecto? Vamos a partir de que la necesidad de elaborar un proyecto va a empezar con la claridad o la forma en que estemos presentando el horizonte contextual inmediato. Es bien importante que para poder desarrollar nuestro proyecto podamos incluir características que estén contextualizando el entorno. Algunos elementos que ya pudimos revisar durante la unidad 1, que es relacionado con el diseño del proyecto, la necesidad real del entorno, los objetivos y delimitaciones del proyecto, nos van a dar una base para poder continuar ahora con esta nueva unidad. Vamos a recordar que el marco contextual, como una definición de Reyes Hernández y Eldaki, el marco contextual es el contexto donde se realiza el trabajo. Es la descripción propiamente de dónde se está realizando el trabajo o de dónde se está realizando el proyecto. A eso se refiere el marco contextual. Para poder mostrar el entorno o hacer un desglose del entorno, nosotros debemos mostrar aspectos como el lugar, cuáles son las características sociales, culturales, económicas, religiosas, educativas de la población donde se va a desarrollar el proyecto, cuáles son las problemáticas usuales y determinantes dentro de este contexto, y lo que es la colocación de datos relevantes. Vamos a partir de que cada uno de ustedes está desarrollando proyectos que tienen diferentes giros. Algunos están enfocados en áreas comunitarias, en aspectos clínicos, en aspectos sociales, municipales, administrativos o bien educativos. Entonces, de ahí de la diversidad de proyectos, el método o la forma en que los vamos a desarrollar va a ser la misma. Algunos aspectos que integran variables en cada problemática deben estar bien identificados. Estos aspectos o factores son elementos que están conformando el contexto inmediato. Ya hablamos acerca de cuáles son los elementos que deben conformar el contexto inmediato. Hay otros que son necesidades sociales, tendencias, pueden ser de tipo político o de tipo religioso, cuáles son los rasgos característicos de la población, el factor socioeconómico en la población para la cual estamos trabajando, y bueno, aquí podemos hablar de ventajas también. En este sentido, si hay alguna población en desventaja, en este caso podemos hablar, por ejemplo, de personas con discapacidad o con capacidades diferentes. Algunas recomendaciones que les voy a dar para poder elaborar el marco contextual son las siguientes. Nosotros ya ubicamos de manera general cuál es la problemática a partir de la cual estamos desarrollando nuestro proyecto. Esto puede tener un interés, sea estatal o a nivel nacional. Hemos hablado mucho en desarrollar nuestro proyecto de manera que se enfoque en nuestra colonia. Entonces, si nosotros hacemos este encuadre, vamos a generar el encuadre partiendo de lo particular a lo general. Es decir, vamos a encuadrarlo a partir de la colonia, el municipio, el estado, y de ahí vamos hacia arriba. Lo siguiente que se hace es revisar cuáles son los puntos más importantes a investigar.
Lo siguiente que vamos a revisar es qué es el marco teórico en un proyecto. Vamos a colocar algunos elementos que son característicos del marco teórico. Un marco teórico, por una parte, nos va a permitir organizar los elementos que están conformando el planteamiento del problema y son los que de una manera concreta están ubicando nuestro proyecto de manera práctica y real en dónde está surgiendo el proyecto. ¿Cómo empezar a desarrollar el marco teórico? Creo que en esta parte hemos tenido problemas, de forma que no hemos podido empezar a desarrollar el marco teórico. Para poder desarrollar el marco teórico es necesario revisar, leer, informarse, documentarse de todas las teorías o diversas teorías relacionadas con nuestro tema. Hay que ir a referencias bibliográficas, hay que ir a investigaciones preliminares, previas o enfoques que se están relacionando con el diseño de nuestro proyecto y con el contenido o el índice que poco a poco hemos ido desarrollando y que hemos estado construyendo. Lo que comentábamos es que, bueno, vamos a buscar bibliografía que esté relacionado con nuestro proyecto y, bueno, también dentro de consultas en fuentes de internet. Es importante mencionar que estas fuentes deben ser confiables. Muchos estamos investigando, por ejemplo, en fuentes como el Rincón del Vago, en fuentes como Wikipedia. No quiero decir que esté mal, sino que hay fuentes que están muy relacionados con nuestro proyecto, la cual podemos ir buscando. Voy a presentar a continuación un gráfico de lo que implica el desarrollo de un marco teórico en el proyecto. Vamos a ver de manera general 4 puntos importantes que son, por un lado, la delimitación, la búsqueda de información con vigencia, alternativas que estamos buscando para dirigir nuestro proyecto, o bien marcos de referencia que nos van a servir para guiar o para dirigir la forma en que vamos a dirigir nuestro proyecto. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que es la delimitación del área. Ya hemos definido o delimitado cuál es el área de investigación. Esto se suscribe más allá de la delimitación geográfica. Esto nos habla, por ejemplo, de la delimitación que pusimos para nuestro proyecto, por ejemplo, en grupos etarios, por ejemplo, en características específicas de la población. Nosotros ya lo delimitamos. Entonces, esta parte ya la tenemos. Lo siguiente es lo que estamos haciendo o vamos a empezar a desarrollar es investigar información vigente, actual, que esté relacionada con la temática de nuestro proyecto. Y a partir de esto, nosotros podemos encontrar o tener nuevas alternativas para dirigir nuestro proyecto. Y tenemos a partir también de los marcos de referencia, a partir de esta revisión, de esta búsqueda de documentación que está relacionada con nuestro proyecto, esta información nos puede también dirigir hacia dónde irnos para desarrollar el marco teórico. Les puedo decir que para desarrollar el marco teórico, una vez que nosotros ya revisamos por una parte qué es lo que dice la teoría, qué es lo que dice la bibliografía, es importante considerar que la vigencia de esta información no exceda los 10 años, es decir, los cambios que se están dando en todos los aspectos van perdiendo actualidad. Entonces, si nosotros buscamos información de hace 30 años, posiblemente ya no sea un punto de referencia. O sea, la condición, la sociedad está cambiando
la mentalidad de la misma comunidad está cambiando, la idiosincrasia está cambiando, hay muchas cuestiones que están evolucionando constantemente. Entonces, nuestro marco teórico debe ser actual, y es recomendable, por una parte, que se busque información y que se busque de al menos unas 20 fuentes como referencia. Esto nos va a permitir analizar esta información, es decir, de todo el conjunto o de todo el universo de información que tenemos, nosotros vamos a buscar la que más se apegue a nuestro proyecto, la vamos a analizar, y a partir de ese análisis de la información vamos a desarrollar nuestro marco teórico. Hay algunos elementos o algunas situaciones que se pueden presentar para el desarrollo del marco teórico. Estas son las siguientes. Por un lado, que existan muchas teorías o varias teorías, para lo cual es recomendable revisarlas, analizarlas y poder identificar cuál es la que más se adecua a nuestro proyecto. Esta es una opción. La otra opción es que no existan teorías, sino solamente enfoques o propuestas que no tengan ningún valor teórico. En este caso hay que revisarlas y poder identificar cuál es la que más se apega a nuestro proyecto. Lo que sí es importante es que no generemos afirmaciones a partir de enfoques, puesto que esto solamente puede ser como una tendencia en el conocimiento. Entonces es bien importante considerar esta parte. Lo siguiente es que otra alternativa es que las teorías que estamos investigando contengan las mismas variables que estamos investigando. Esto, vamos a decirlo en términos reales, esto es un copy-paste. Entonces esta parte no es recomendable. Nosotros, yo les invito a que se haga una reflexión. Si encontramos algo muy similar, entonces no hagamos un copy-paste, sino que le demos una orientación, porque esto no va a llevarnos a nada. No vamos a buscar una alternativa diferente para nuestro proyecto, sino vamos a hacer algo repetitivo, y lo mejor es orientarla hacia algo que valga la pena investigar. Y finalmente otra opción es que realmente no existan teorías que estén relacionadas con nuestro proyecto. Creo que esto sería muy raro, pero si aún se diera el caso, lo recomendable es que si no hay nada, después de una búsqueda exhaustiva no hay nada, entonces busquemos algo similar o que esté relacionado de manera indirecta, pero que de alguna manera esté aportando un soporte teórico para solventar nuestra propuesta de proyecto. Entonces, vamos a concluir que para la construcción del marco teórico en un proyecto necesitamos dos cosas. Por una parte, el marco conceptual, y por el otro lado, las teorías relacionadas con las variables. ¿Qué es el marco conceptual? El marco conceptual son los conceptos que están dando sentido y estructura al proyecto. En esta parte ya previamente se definieron algunos conceptos sobre los cuales vamos a estar desarrollando o vas a estar desarrollando tu proyecto. En esta parte es importante, como lo mencionamos inicialmente, el poder estar revisando por una parte el objetivo, el contenido que vamos a estar desarrollando para la elaboración de nuestro marco teórico en el proyecto. Y lo siguiente son las teorías que se están relacionando con las variables, o sea, son todas las definiciones, los conceptos que se están vinculando entre sí, para que podamos explicar o dar una explicación a los hechos que se están presentando, o bien que vamos a predecir cómo se va a comportar, o vamos a predecir qué fenómenos o qué resultado vamos a obtener. Eso en conjunto es lo que nosotros le llamamos el marco teórico.
Solamente recordarles que, bueno, por una parte, las teorías nos van a predecir, pero también nos van a explicar los fenómenos y nos van a permitir, por una parte, sistematizar el conocimiento, o de predecir vamos a sistematizar. Es decir, aquí estamos creando un círculo donde todo está ligado. Para eso nos sirven las teorías, para poder predecir, para poder sistematizar lo que ya aprendimos y, por una parte, para explicar fenómenos. Para esto nos sirven las teorías. Algunas reflexiones que voy a anotar que pueden servir para una guía para poder desarrollar o para empezar a construir el marco teórico es, una vez que ya se revisó bibliografía o literatura, ya encontramos algunas partes o aspectos de nuestro problema que coinciden, ya buscamos algún soporte que nos esté dando el marco teórico para desarrollar nuestro proyecto. ¿Cuáles son las teorías, modelos o argumentos que se están desarrollando, las variables o que están aportando datos para manejar o para desarrollar nuestro proyecto? ¿Qué estudios, qué sugieren los estudios o las teorías que ya están previamente desarrolladas de manera previa referente a la problemática de nuestro proyecto? O sea, nos dicen que vamos por el mismo camino, o bien, si dentro de las lecturas que ya realizamos hay alguna referencia con otros autores. Aquí en este momento quiero comentarles que el marco teórico propiamente no consiste en hacer un resumen o un listado de lo que ya investigamos, sino que implica un trabajo de análisis y sistematización coherente de la información detectada, de forma que podamos integrar las teorías que ya revisamos, que nos son útiles al desarrollo de nuestro proyecto. En esta parte, como hemos venido insistiendo a lo largo del curso, es que podamos usar un parafraseo. Esto nos va a permitir visualizar la información y adaptarla con nuestras propias palabras. Esto es muy recomendable. Algunos aspectos que debemos cuidar para el desarrollo del marco teórico es, por una parte, que sea claro, que haya coherencia, por una parte en la presentación y por otra parte en la redacción. Recuerden que hemos durante esta unidad aprendido a usar el manual de la APA, el manual de la Asociación Psicológica Americana, en donde, si en este momento aún no lo ha revisado, yo te invito a que vayas al link de los apuntes y lo puedas revisar. Es bien importante que a partir de esta unidad se pueda estar aplicando el manual APA. Por una parte, para las cuestiones de fuente, de presentación, de tamaño de letra, de cómo presentar el trabajo en aspectos de margen, cómo presentar la bibliografía, las citas, las referencias, las consultas que nosotros hemos realizado. Es bien importante que podamos revisar el manual. Solamente como referencia voy a poner dos referencias bibliográficas según nuestro manual APA. Entonces tenemos, por ejemplo, si nosotros tenemos más de dos referencias que inician con letras, bueno, hay que organizarlo en orden alfabético. Hay que ordenarlo en orden alfabético, por una parte, con el nombre del autor, y una vez que tenemos el apellido, el nombre del autor, vamos a colocar la fecha, el título del libro que estamos revisando, de la referencia, el número de la edición
el lugar donde se hace la publicación y finalmente la editorial. Esta es la forma correcta en cómo presentar o citar referencias bibliográficas. Les invito nuevamente a que se pueda ir al manual de APA para poder revisar cada una de las referencias que vamos a colocar, sean fuentes de internet, sean revistas o sean las fuentes que hayamos consultado. Pues no me resta más que agradecerles su atención y con todo gusto estoy disponible en cualquiera de los medios de comunicación que desees usar para comunicarte con un servidor. Me despido nuevamente y deseándote que pases un excelente inicio de semana. Hasta luego.